la manera en que la encontraron los compañeros de trabajo, sino que ya habían empezado. La policía había empezado. Ya había empezado a hacer el peritaje. Es una imagen que no te debe sacar de la cabeza, ¿no? Sí, estaban los pies. Yo no había escuchado los pies sí tenía una bolsa y tenía el cuello. Yo la vi en distintos momentos la vi cuando estaba vestida, después la vi cuando ya estaba la policía científica haciendo todos los estudios pertinentes para poder esclarecer el tema. Sí tenía una soga, bueno, después un compañero me dijo que era hilo sisal. Yo en ese momento no sabía si era hilo sisal o qué tipo de soga. Una soga en el cuello y sí, después cuando ya le sacan la soga había una marca muy pronunciada, por eso digo, me llama la atención que lógicamente está todo en base a la investigación que está haciendo la justicia, de que haya podido sobrevivir a lo que por lo menos era como cortado, visualmente... Sí, tenía una marca muy pronunciada, como en carne viva. El surco de la horcadura, sí. El surco de la horcadura. El surco de la horcadura. Bueno, por eso digo macabro, estaba con los ojos y con la boca abierta, que también debe ser, me decían después, que era el síntoma de la asfixia y de la muerte por asfixia. Por eso, está todo en materia de la justicia. A mí me llama poderosamente la atención de que pueda haber llegado con vida lógicamente, no soy perito, represento a los trabajadores de la empresa. Nos pusimos desde el primer momento, del momento que hubo gozo a disposición para tratar de que se esclarezca, y por supuesto que ojalá, yo lo escuchaba y le estuve hablando con María Elena antes de entrar, la vi realmente muy mal. Pero la verdad que la fortaleza, y ojalá tengamos en Argentina muchísimas María Elena para poder esclarecer, y la verdad que lo que hizo lo correcto, denunció lo que vio, porque si no tampoco se sabría si estuvo en la casa, no estuvo en la casa, así que gracias al aporte de María Elena pudieron orientar la investigación hacia tratar de descubrir la verdad, ¿no? Yo te pregunto, el cuerpo de Ángeles, ¿tenía sangre en algún lado? Porque hay pericias que se están haciendo sobre sangre en un contenedor, restos por ahí de cabellos o de sangre en el baúl del auto, digamos, todo esto es lo que se está hablando de pericias. Pero, en principio, la mecánica de muerte, de estrangulamiento o asfixia por aplastamiento, como se dice ahora, ninguna de las dos conlleva necesariamente una cortadura. No. ¿Tenía a simple vista manchas de sangre el cuerpo en algún lado? No, tenía... Lógicamente que supongo que desde el momento en que pasó hasta que llegó pasó por la planta de transferencia, de un camión de recolección pasó a una planta de transferencia, a otro camión, donde también en ese camión tratan de compactar y llevar la cantidad mayor de residuos. O sea que posible. Ahí podría hacerlo esto de la teoría del aplastamiento. O sea que tenía lógicamente, después en la misma planta de MBT tiene un proceso de tratamiento que es justamente se trituran las bolsas, porque si no después, inclusive después hay una especie hay un trommel que es como una especie de zaranda para clasificar, ir sacando los residuos secos de los húmedos y generar un material bioestabilizado, y después recién pasa a la cinta manual, así que imagínate por todo los lugares donde pasó. Puede ser que los golpes hayan sido producto, y eso también lo va a decir las pericias, o lo dijeron las pericias que hicieron los Esta compactadora de la que hablas, si se encuentra con un cuerpo, digamos, ¿puede seguir su proceso adelante? ¿O es natural que venga algo de ese volumen, digamos? Sí, por eso digo, pasó en un principio cuando vieron entrar la bolsa, no es que llamó la atención de que podía haber un cuerpo dentro de la bolsa. Digo, sí, es normal. Cuando se estuvo haciendo las pruebas para poner en funcionamiento, porque es una planta de nuevas tecnologías, una planta nueva, que es la primera en la Argentina que se pone en funcionamiento, se han encontrado, bloques de motor que pesan... ¿Habían encontrado alguna vez otro cadáver? No, yo expliqué hace algunos años un nene durmiendo dentro de un contenedor, terminó
el camión lo volcó adentro de la tolva y se lo pudo rescatar, se lo llamó a policía y bomberos, en la misma planta de Colegial, y se lo rescató con vida, porque justo cuando se estaba por llevar adentro del tráiler, se ve que el nene se despertó y se pudo detener la operación y poder, por eso digo, rescatarlo con vida, pero no, además, un caso como este fue tan macabro y tan doloroso. Justamente, lo interesante de ese sistema es las dos instancias de rotura de bolsa, que es lo que permite a la gente de la cinta transportadora, antes de que se pierda definitivamente, se rompe la bolsa y el contenido lo tienen que ver los operarios. Claro. Eso sí es inevitable, es decir, que el contenido lo iban a ver a medida, porque cuando cae la bolsa, después de pasar por todo el proceso de la planta de tratamiento y empieza la separación manual, ya le digo, en la línea de separación hay 5 mujeres y 5 hombres trabajando, y nos llamó la atención que era una bolsa voluminosa, porque imagínense que nosotros le decimos pulpo, el que agarra y lleva los residuos carga casi 8 toneladas de residuos, casi 8 toneladas de residuos, que es la que hace que empiece el proceso de la planta. El primer proceso es cuando el pulpo agarra los residuos, agarra todo junto y después pasa por una máquina donde va rompiendo la bolsa. Se ve que esta bolsa no llegó a triturarla. Claro, porque la única evolución es... buen estado estaba para todo lo que había pasado en el medio. Por supuesto. Y eso es lo que es terrible de imaginar, que Ángeles hubiese tenido vida, ¿no es cierto? Porque es que una de las posibilidades, Mariana, es que justamente se la estrangula, se cree que está muerta, pero en realidad está inconsciente. Va a la compactadora, se le quiebran los huesitos y se produce la ingesta de sus propios humores y la asfixia correspondiente. Y luego las lesiones superficiales de cortes no dicen nada, porque pueden ser tranquilamente post-mortem, el resultado del manejo del cuerpito durante todo el proceso de la planta. Pero el problema es pensar, que esto yo creo que en la autopsia va a estar bastante aclarado cuando tengamos acceso y se libere el secreto del sumario, exactamente qué tipos de heridas corresponden a una cosa y qué tipo de heridas corresponden a otra. La peor de las posibilidades es la que vos decís, y que me parece que tiene bastante asidero, que hubo un mal trabajo criminal, desprolijo, y que luego la fatalidad se encargó de terminar. Claro, porque convengamos que para matar a una persona por ahorcadura se requiere hacer una presión constante durante aproximadamente 3 a 4 minutos. La persona primero se desmaya. No, entonces eso también nos habla de que, bueno, posiblemente no haya fallecido, sino que se haya desvanecido, que es lo que primero ocurre. Y también nos habla que el asesino haya creído que estaba muerto. Claro, y nos habla también de la intención de matar. Porque no fue un accidente, nadie ahorca por accidente. Sí, tenés que estar 4 minutos haciendo esa fuerza con alguien que se tiene que haber defendido, que esta es la gran pregunta, se tiene que haber defendido. Además, luego a posteriori se le coloca las bolsas en la cabeza, y esto es lo que impide al criminal darse cuenta de cualquier tipo de reacción que tenga de semi-desvanecimiento, porque ya estaba embolsado. Es muy claro desde este punto de vista, ¿no? Es macabro, pero macabro. Ya seguimos hablando. Antes te quiero contar que había heridas vitales, ¿no es cierto? Tengo entendido, o sea que tiene que haberlas sufrido en vida. Obviamente esto es lo que se va a desprender de la autopsia, y es de lo más importante que hay que saber. ¿Qué heridas fueron vitales y qué heridas fueron luego de la muerte? Esto es fundamental, por ejemplo, para saber si Ángeles se defendió o no. Claro. Y eso va a ser vital. Porque y ahí entra el tema del ADN, que no hablamos del ADN, pero si Ángeles se defendió, ese pelo que encontraron debajo de sus uñas debería coincidir con el ADN del asesino, ¿no es cierto? Los que conocen de estos periodos dicen que la fiscal ya debería tener por lo menos resultados preliminares de todo esto. Que en este momento deberían estar en manos de la fiscal, aunque sea resultados preliminares. También habla esto de la prudencia de la fiscal y de mantener el secreto del sumario, de que esto no se conozca. Pero todo indica, por los plazos y por la urgencia que tiene este caso, esta es prioridad 1. De hecho, el Ministerio de Seguridad lo ha dicho, se lo ha dicho informalmente a los investigadores, este caso tiene prioridad 1. ¿Esa urgencia tiene que ver con la atención que está teniendo de parte de toda la gente y de los medios, o tiene que ver por el caso en sí mismo? Y en principio, obviamente, hubo mucho interés de parte de lo que es la seguridad desde el punto de vista político, el Ministerio de Seguridad, porque al principio era un caso de inseguridad. Al principio, el primer día que lo tratamos, todos creíamos que era un rapto en la calle. Sí. Y allí se involucró rápidamente el secretario Sergio Berni, que luego, cuando
cambió la teoría, se mantuvo muy cerca de la situación, están muy al tanto en el Ministerio de Seguridad. Obviamente un caso que conmociona tanto a la sociedad no le es ajeno a los grandes ministerios que se encargan de la seguridad en general. Por eso digo, hay tanta urgencia por resolver esto que se cree que los resultados, por lo menos los preliminares, ya deberían estar en poder de la fiscal. ¿Ese resultado de ADN daría cuenta al menos de quién sería el autor material del caso? No necesariamente, no. Sería un elemento más de juicio interesante, porque después está la justificación, y me remonto nuevamente al caso Candela para dar ejemplos que Leuco me va a saber interpretar. El tema del ADN es muy complicado, porque la transferencia primaria de ADN se da casi por nada. Nosotros estamos acá, tomamos un café y él ya transfirió ADN a la tacita. Entonces yo me llevo la tacita, cometo un crimen, dejo la tacita en el lugar y lo van a buscar a él. Es decir, es muy complicado el tema del ADN y es muy fácil después justificar para un abogado penalista la aparición del ADN. Por ejemplo, en el caso de toda la familia, porque son familia, evidentemente la chica tenía que tener ADN, salvo que hubiese sido tratado, a diferencia del caso de Candela, el cuerpo lavado, etcétera, que no fue esto. Y por otra parte, hasta también se puede elaborar una explicación de por qué hay ADN en ciertas prendas encontradas que no estaban en el lugar habitual. Digo, el ADN es importantísimo, pero no es definitorio. Acá lo que hay es, justamente, creo que lo dijimos el otro día, una cosa es el cronista que cuenta cosas. Después viene el periodista que tiene información de sus fuentes más los datos primarios. Y luego vienen los analistas, que son los que juegan con toda esta información, la mezclan como si fuera una baraja, y entonces se ponen los peritajes forenses, los ADN, las escuchas telefónicas, los seguimientos, las filmaciones y toda la tarea de equipo, y recién ahí se le acerca al Ministerio Público las conclusiones. Pero me imagino que en la experiencia que tienen ustedes hay cosas que ya se pueden intuir, ¿no es cierto? Vos hablaste recién de quizás una actitud con bronca, con enojo, ¿no? Claro. Que ahorcar a alguien. Una intención de matar. Una intención. Uno puede matar a alguien, le pega y lo mata de un golpe que no quiso matarla, o la esposa de Neuquén, ¿no? El gobernador de Neuquén, creo que le pegó un tiro y lo mató, digamos, ¿no? Pues ella después dice que el tiro se le escapó, pero ahí no había intención de matar. Acá, cuando uno ahorca a una persona, hasta que fallece, hay una clara intención de matar. Eso y si no fuera, digamos, que la conocía Ángeles, ¿no? Si no fuese de su círculo íntimo, tiene que estar, digamos, del móvil tiene que ser sexual, ¿no es cierto? Tiene que ser una violación, porque si no, por qué pasional, ¿no? Que haya tanto carnizamiento con una niña. ¿Cómo es el perfil de un asesino así? Un tipo que mata de esa manera, ¿cómo es? Bueno, lo que pasa es que acá, digamos, al no haber violación, porque es distinto cuando alguien mata y viola, acá al no haber violación, el asesino puede ser cualquiera. Digamos, eso es lo interesante de este caso, digamos, ¿no? Porque ya se rompe esta teoría de que el asesino es alguien que anda con un parche y un garfio en la mano, ¿no? La teoría del psicópata, de la persona violenta. Acá es alguien del entorno, alguien conocido, alguien familiar. Entonces, cuando uno habla de seguridad y pone en el otro, ¿no? En el que tiene la caracteropatía de un delincuente, bueno, le pone al otro una característica de delincuente. Acá ya todo eso se pierde, ¿no? Se pierde porque es alguien del entorno, alguien cercano, un vecino, un portero, alguien que la conoce, un amigo, un novio. Dos cosas que me parece muy importante aclarar también, sumándome a esto que dice. Lo primero, todavía no se descartó en un 100% la violación. Todavía no se descartó en un 100%, para eso también hay que esperar el resultado de ADN de la autopsia. Y segundo, en caso de que se comprobara que no hubo contacto sexual, eso tampoco elimina el móvil sexual. Claro. Por más que no se haya concretado, la violación, por eso digo, es interesante. Sí estaba la intención. No significa, porque no haya habido violación, que no haya existido un móvil sexual. Son cosas muy emparentadas, pero que no son lo mismo. Mariana, hay un elemento que se está investigando, que recién lo charlaba con Diego, que es este tema del famoso cuaderno, ¿no? Sí. Supongamos que si la matan a ella, la ponen en una bolsa, va a un container y demás. ¿Qué relación tiene todo esto con el cuaderno que aparece? Este cuaderno aparece en un recorrido que tiene para despistar, la recolección. ¿no? Como pero hay alguien... Luis me asiente con la cabeza. Pero es interesante preguntarle a Jorge. Sí. ¿Es parte del recorrido del camión que va de Colegiales al SEAMSE, ese lugar donde fue hallado en Panamericana? Pero es imposible que se Hoy me preguntaban también si había alguna posibilidad de que la hayan cargado. Es imposible. Yo hablaba de la madre, digo, tenemos muy poca
trabajadores con enfermedad profesional, pero los trabajadores que tenemos con enfermedad profesional justamente es por la fuerza que tienen para abrir y cerrar la puerta de los trailers, así que no se puede caer. Es imposible cargar en el camino y menos de que se caiga, no, es imposible. Gracias Jorge por habernos acompañado, por tu testimonio, gracias Luis. El lugar donde se encontró es una planta de MBT, una planta de tratamiento que inauguró el gobernador y el jefe de gobierno en enero de este año, una planta de última tecnología de punta, en donde lógicamente que en el momento que encontraron el cuerpo de Ángeles fue realmente terrible para todos los compañeros que estaban y compañeras, porque hay 10 personas trabajando en esa cinta de separación de residuos, hay 5 de un lado y 5 del otro, 5 mujeres y 5 hombres, y fue realmente, en el momento fue realmente terrible. ¿Fue el camión de las 6 de la mañana o el de las 18 horas? Recién veníamos charlando justamente con un compañero, yo estimo que tiene que haber sido temprano, por el horario que se encontró. Me digo, es un dato la basura que no es un dato, claro, porque no es un dato menor. La planta empieza a operar a las 6 de la mañana. Sí. El cuerpo si se pone dentro de un contenedor, la carga es mecánica, y al ser la carga mecánica puede haber pasado totalmente desapercibido, lo pueden llevar llevado con las toneladas de residuos. Por ejemplo, los contenedores que están puestos en la zona cargan 1 metro cúbico. Hay contenedores en la ciudad que cargan más de 3 metros, pero en la zona 1 metro cúbico. Pero sí hice una experiencia sobre algún camión, digo, porque a mí me sorprendió un dato que escuché por ahí, que todavía no se podía reconstruir el viaje del cadáver de colegiales a Rosario Suárez. Me sorprende. Es que es difícil. El día martes, que fue el día que se descubrió el cuerpo de Ángeles en la planta de MBT, a las 7 de la tarde, bueno, los medios también dentro de esta gran, por ahí, confusión, decían que hubo un allanamiento en Siamse, no hubo ninguna orden de allanamiento. Sí, vino el secretario de Seguridad y vinieron a hacer pericias y vieron a ver cómo era el procedimiento y cómo se manejaba, donde encontraron el total apoyo y explicar y dar todas las explicaciones que sean necesarias para tratar de esclarecer de cómo se maneja el tema de los residuos. Hasta ahí uno presuponía de que Ángeles fue en un contenedor. Las primeras noticias eran de que ella había desaparecido y las mismas compañeras salieron, iba haciendo un poco de historia, ¿no? Diciendo que por eso se incriminaban a los trabajadores, porque decían de que había desaparecido en el predio donde desde hace 18 años se practica educación física. Por eso después, a medida cuando descubren y van cambiando de hipótesis, y la hipótesis es de que le encontraron en la cámara de seguridad que está cerca de la casa, que está entrando al departamento, bueno, se desvía. Pero Jorge, en el momento en que haya un cadáver, ¿no? En un lugar específico de la Siamse, no se puede reconstruir, bueno, estuvieron estos últimos 3 camiones arrojando acá y se hacen peritajes sobre esos camiones. Imagínate que entran 260, y por más que hagan un peritaje, los trailers entran 25 toneladas de residuos. Pero en un primer momento se dijo que por donde la habían encontrado en la cinta, o sea, era fácil determinar de qué camión se había descargado esa basura. ¿Esto no es así? No, no es tan así. Ah, bien. Eso es un punto importante y acá se había asegurado en un momento que era así, claro, ¿no? Que, y en ninguna de las Siamse hay cámaras de seguridad así que graben. Sí, hay cámaras de seguridad. Y pero también imagínate que ven bolsas y bolsas y bolsas de residuos. Digo, a ver, para que uno tome, conozca más o menos cómo es el funcionamiento, si hay 10 personas, 10 compañeros de trabajo, 5 mujeres y 5 hombres, como expliqué, que cuando vieron entrar la bolsa, haber pasado todo por un proceso, vieron entrar la bolsa en donde traía el cuerpo de Ángeles. Sí. No se dieron cuenta de que había un cuerpo, imagínense, todo el proceso que pasó, por más que haya cámara de seguridad que yo, no es imposible que detecten
de que en una bolsa grande, porque bolsa grande entran todos los días a la planta de MBT. Una última y enseguida nos vamos a imágenes exclusivas que tenemos de cómo es el funcionamiento de la SIAMSE para que después vos nos cuentes un poquito más. Del contenedor, ¿no? Va el camión, y de ese camión, ¿se puede llevar la basura directamente a José León Suárez o hace una parada por Colegiales o por algún otro punto antes? No. ¿De los contenedores a dónde va la basura? Los contenedores van a la planta de Colegiales. Ah, la planta de Colegiales. Van con los camiones, blanco, donde se hace una primera compactación. Correcto. De esa primera compactación va al camión a la planta de Colegiales, que va al camión verde grande, que es casi el tráiler de 25 toneladas. Ahora, ese camión no se abre, ¿no es cierto? Claro. Entre medio que va desde Colegiales hasta la planta del SIAMSE, no hay manera de volver a abrirlo. Yo escuché de si existía la posibilidad de que ese camión, un tráiler, pare en el camino para cargar lo que sea, ¿no? No existe. No existe la posibilidad. Y ahora, en Colegiales, ¿qué pasa con la basura? Porque a mí me extraña que ahí tampoco se hayan dado cuenta, porque no es mecánico. No, pero hay operadores, para que uno entienda el funcionamiento, cuando llega el camión... El camión descarga automáticamente. El camión descarga automáticamente dentro de una tolva, que es una fosa donde desde ahí se transfiere, por eso se llama planta de transferencia. Con una cinta mecánica. Se transfiere, no, es una tolva donde hay un pistón y ese pistón va corriendo los residuos hacia adentro de los trailers que atracan o sea de que culata y van... ahí puede haber pasado sin que nadie se dé cuenta. Ahí puede haber pasado sin que se haya determinado. Ya en José León Suárez, ¿podría haber habido la posibilidad de que esa bolsa no hubiera pasado por los 5 hombres y las 5 mujeres que lo revisan? Sí, porque no todos los residuos... la planta esta de MBT, que es una... explico nuevamente, es una planta de nueva tecnología, una planta italiana. Trata 1000 toneladas por día. En Colegiales entran aproximadamente cerca de 2000 toneladas por día. Es decir, que hay un 50% de lo que entra a Colegiales, porque aparte hay un dato tampoco que no es menor, que todo lo que va a la planta de MBT, esta planta de nueva tecnología, es todo lo que viene de Colegiales, no es que puede ir de otra planta de transferencia, de Pompeya, de Flores, no. Claro, no. Es exclusivamente lo que viene de Colegiales. Así que esas 1000 toneladas por día que se tratan en esta planta de MBT vienen de Colegiales. Que puede haber pasado directamente, en vez de haber pasado por la planta de MBT, haya ido directamente a la descarga, al relleno sanitario, dentro del complejo ambiental, sí puede haber pasado. Sí. A ver, vamos a ver un anticipo de un material que tenemos en la SIAMSE. A mí me tocó ir el año... Imagínense que las máquinas que están trabajando llegan a pisar una persona en la montaña, no se la ve la altura que tiene la montaña. Por lo menos te dejan entrar media hora y por lo menos esa media hora entran como 1000 personas en media hora. Una
casualidad. Absoluta casualidad. Para mí fue una suerte y una mala suerte para el asesino. Y una vez que van al relleno sanitario, hace caso, ¿no tuvieron ustedes un caso hace unos años que había unos chicos que estaban ahí trabajando en el residuo y un camión descargó, se estaban escondiendo de un procedimiento policial? Creo que fue así. Sí, hubo hace bastante años atrás un caso en el que, bueno, no sé cómo terminó, no sé el final. Nunca más se encontró esta persona. Justicia, ¿no? No sé. No, pero nunca más se encontró el cuerpo. Pero no lo encontraron. Si estaba, no lo encontraron. Nunca más. Si estaba, ¿Usted la vio? Sí, yo la vi. ¿Se va a poder olvidar esa imagen? No. ¿Estás con algo psicológico vos? ¿Tus compañeros sí, no? Mis compañeros sí, porque, a ver, yo como explicaba en muchos lugares, no es lo mismo que a vos te digan que, bueno, yo qué sé, atropellaron a una persona a la esquina y uno quiere, porque es curioso y quiere ir a verlo, bueno, lo ve, pero ya va preparado. Y otra cosa totalmente distinta en que vos estás haciendo tu trabajo normal y habitual y te encontrás con ese episodio. No tenés preparación para eso. Por eso, es decir, las compañeros estuvieron casi 2 o 3 días sin trabajar, volvieron a concurrir, ahí comenzó la ayuda psicológica de los compañeros, que bueno, que están continuamente en contacto con el psicólogo, si necesitan llamar al psicólogo lo llaman. Esa es hoy. ¿Volvieron al trabajo habitual de cinta o lo están poniendo en otro lado? Volvieron al trabajo de cinta siempre y cuando eso se sientan bien, si no automáticamente le avisan al supervisor y no vuelven al lugar de trabajo. Gabriel, yo tengo una consulta con respecto a lo que dijo Balbo recién. Si se descarta el tema de la hipótesis de un intento de violación, ¿qué es lo que se está evaluando hoy por hoy? ¿Una pelea? ¿Algo que la chica... Pudo haber habido, no todo abuso sexual termina concretándose en una violación. Puede haber sido un abuso sexual de otra naturaleza que finalmente no fue una violación, quizás por la resistencia de la víctima. Esto es lo que está definiendo, porque quizás empezó como un intento de violación y debido a la resistencia que se encontró, quizás más desmesurada de lo que el agresor, que pongamos X si no queremos decir que es el encargado, encontró una resistencia mayor y no terminó. Ahora, yo le puedo hacer una pregunta, ¿una sola vez por día se recolecta el residuo en Arévalo 1900? ¿Una vez por día? ¿Sabe usted si pasa el contenedor, una sola vez se vacía? El contenedor normalmente no solamente de ese lugar, sino de los demás lugares pasa una vez en el día. Puede llegar a pasar que pase en distintos horarios, ¿no? Puede ser que haya una recolección a las 7 de la tarde, puede ser una recolección a las 9. Normalmente las recolecciones son a partir de las 9 de la noche. Es decir, a veces no da abasto, hay zonas que hay más acumulación de residuos, entonces puede ser que en esa zona sí haya doble recolección. Y si pensamos que esto fue levantado del contenedor a las 9 de la noche, y como dice la fiscal en su comunicado, estaba el cuerpo de Ángeles dentro del contenedor. ¿Llegó a qué hora? ¿Habrá llegado a la madrugada? ¿Llega al SEAMSE de José León Suárez? ¿Y trabaja, y durante la noche no trabajan y empiezan al día siguiente? Mirá, a la noche normalmente hay doble vuelta. Es decir, normalmente doble vuelta significa que el camión va y viene 2 veces. Ajá. El camión de recolección de la ciudad, a la noche normalmente hay 2 recolecciones. Puede haber sido el de la primera recolección o puede haber sido el de la segunda recolección. No tengo horario, te digo. A ver, lo que es difícil poder ubicar en tiempo y forma el camión que la trasladó, porque en la planta de MBT hay acopio. Es decir, en la planta de MBT trabaja en producción en turno mañana y turno tarde. El turno noche es para acopiar el residuo. Entonces hay fosas en las cuales se acumula el residuo, que son casi de 3.000 toneladas, porque son para trabajar 2 días seguidos y faltan los residuos o si no quieren mandar. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, van acumulando. Es decir, vamos a calcular una cosa. El turno empezó a las 6 de la mañana. Sí. Hubo 5 horas de trabajo. 5 horas y cuarto, porque fue a las 11... sí, 11 y media más o menos. 11 y cuarto. 11 y cuarto. Aproximadamente los compañeros ya tenés una idea que han tratado entre 100 y 120 toneladas por línea, hay 3 líneas.
Si vos vas para atrás, decís, bueno, 4 camiones, son 28 toneladas por camión, vos podés sacar la cuenta, pero el problema es que el pulpo, que es el que carga el residuo en la línea de producción, primeramente va desmenuzando. ¿Por qué? Porque va sacando termotanques, ruedas, colchones, heladera, cocina, todo lo que... No rompe las bolsas, no. Desmenuza para no tirar dentro de la línea de producción un bloque de motor. Pero desde el momento que levanta el contenedor, hasta ese momento no hay operación humana. No. Nadie... En todo el proceso no hay... La operación humana recién es cuando... Solamente en la separación manual. Deme un segundito, por favor.